Buenos días a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Territorios Posibles, un trueque mágico, familias, niños y niñas fortaleciendo su cuidado y el territorio. Este va a ser un espacio donde conoceremos cómo a través del trueque de objetos, semillas, prácticas y saberes entre niños y niñas de la primera infancia y los adultos de sus familias podemos acercar y fortalecer la relación de cuidado entre la niñez y sus territorios. Yo soy Fabián Andrés Molina, especialista en comunicaciones del Fondo Acción y los voy a acompañar durante todo este espacio. Esta serie de webinars, Territorios Posibles, se ha convertido pues en una oportunidad de compartir las lecciones del Fondo Acción en sus más de 20 años de trabajo por el ambiente y la niñez de Colombia. Antes de comenzar, nos gustaría darles algunas reglas del juego para que el desarrollo pues, de este espacio sea el mejor. Primero, les pedimos mantener sus micrófonos apagados y si les van surgiendo dudas o preguntas, las pueden hacer a través del chat de Zoom. También es muy importante para nosotros conocer sus opiniones sobre este espacio. Por eso, al finalizar, enviaremos unas breves preguntas sobre el webinar, pues también al chat de Zoom. Ahora quiero presentarles a nuestros invitados Marta Sáenz Poveda, ganadora de la categoría Investigadores en Ejercicio, egresados de maestría y doctorado con su proyecto El Ecotrueque y el delantal mágico para el inicio de la vida escolar. Nuestros invitados especiales, Carmen y John, quienes participaron en el proyecto de Marta y quienes más adelante nos van a dar una pequeña muestra del amor que le tienen a lo que han hecho en este proceso. Y también nos acompañan pues su mamá Mirella y su abuela Susana. También está con nosotros Javier Morales Jacome, quien hace parte de la Dirección de Alianzas y Cooperación de la Casa de la Infancia y asesor en temas de salud urbana. Y por supuesto, alguien de la casa, nos acompaña Natalia Ucros, coordinadora del área de niñez de Fondo Acción. Antes de empezar con el espacio, invitamos a las personas conectadas a que si les van surgiendo preguntas las hagan a través del chat de Zoom y al final vamos a tener un espacio para contestarlas. Para empezar, me gustaría presentarles un video de felicitación a los ganadores que nos envía Natalia Arango, directora ejecutiva de Fondo Acción. Hola, buenos días. Un saludo a Inés, a Sofía, a Sandra y a nuestros aliados del CINDE. Hoy nos reunimos para celebrar la vida y obra de Marta Arango Montoya. Marta fue un ícono y un faro para la investigación en primera infancia y para nosotros en el Fondo Acción, una persona que creyó en lo que hacía el Fondo Acción en el bienestar de niños, niñas y adolescentes y una aliada para el trabajo en primera infancia. Hoy estarán con nosotros y les doy un gran saludo a los que presentaron sus trabajos y sus investigaciones al premio. Nos alegra mucho que cuenten con esta iniciativa para compartir lo valioso de su trabajo. Especialmente, claro, saludo a los ganadores. Son personas que han hecho un gran trabajo y han compartido con esta comunidad los logros y las dificultades de ese trabajo. Nos enorgullece mucho ver cómo cada año tenemos más interés de los investigadores y trabajadores de primera infancia. Muy particularmente es notorio el aumento de presentación de propuestas de trabajadores de primera infancia que con mucho esfuerzo día a día están cambiando este mundo para mejor, una niña a la vez. Hoy también nos acompañan los evaluadores, pieza clave en el funcionamiento de este premio, expertos en primera infancia que han sacado tiempo de sus agendas para leer cuidadosamente los trabajos y las postulaciones que recibimos. Les agradecemos infinitamente. Y por último, y tal vez más importante para el funcionamiento de este evento, están con nosotros personas que trabajan con su comunidad y en unos entornos donde hay un interés especial por el desarrollo de niños y adolescentes, en particular niños y niñas en primera infancia, en el trabajo con el entorno natural. Estaremos con abuelos, con padres, con maestros, maestras, madres, abuelas, niños y niñas en un intercambio de conocimiento y de experiencias que ha sido muy enriquecedor para nosotros en el Fondo Acción y que espero que sea lo mismo para ustedes. Muy bienvenidos y gracias. Ahora le doy la palabra a Sara Victoria Alvarado, directora de CINDE,
quien nos va a anunciar los ganadores del premio Marta Arango Montoya de este año, de su 7ª edición. Adelante, Sara, buenos días. Muy buenos días, Fabián. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas y para todos, especialmente para los ganadores de los premios en esta edición del concurso y que estarán presentes aquí en este certamen. Para Cindy es una alegría enorme hacer memoria de una gran mujer, nuestra fundadora, que partió hace ya 6 años, pero que dejó su máximo legado, que dejó como su máximo legado esa necesidad de ayudar a que los niños puedan empezar su vida al derecho, con una educación de calidad, con educación integral, especialmente en este momento de la primera infancia. Y creemos que para trabajar con esa primera infancia, pues necesitamos comprender, estar abiertos a comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son los procesos que potencian el desarrollo, que despliegan toda la potencia de los niños y las niñas, cuáles son las oportunidades, las experiencias que debemos crear para que eso sea posible. Creo que en este espíritu, Marta Arango Montoya, inspiradora de este premio, y todos CINDE nos hacemos presentes para poder hoy celebrar la alegría de los ganadores, ¿no? Es importante recordar que este premio que tenemos tiene 3 grandes categorías y que las 3 categorías serán premiadas en este certamen. Vamos entonces a anunciar en nuestra primera categoría, donde están los trabajadores en primera infancia, aquellos que trabajan directamente con los niños o con sus agentes relacionales o con sus comunidades para transformar su vida y ayudar a que tengan mejores condiciones de existencia. El primer premio, entonces, es para el proyecto Nuevo Amanecer, desarrollado en la ciudad de Medellín, Antioquia, por Jaime Humberto Vélez Franco, a quienes felicitamos de todo corazón. Este proyecto nos ayuda a ver cómo se consolida una apuesta ciudadana que busca desde el arte y desde la música el mejoramiento de la calidad de vida, la protección, la garantía de los derechos y la prevención de las vulnerabilidades con las infancias y adolescencias en el marco de un excelente proyecto comunitario innovador. Felicitaciones para Jaime Humberto Vélez Franco. Vamos entonces con el segundo puesto en esta misma categoría de trabajadores por la primera infancia. Este segundo puesto es para la experiencia Mis Poderes, Emociones para Aprender, desarrollada en Funza, Cundinamarca, por Karen Lisset Ortiz Yustres, a quien felicitamos de todo corazón. Esta experiencia trabaja los procesos de educación emocional, la gestión de las emociones y la relación entre escuela y familia como los pilares de una sana convivencia. Esta experiencia había sido seleccionada en el programa de líder maestros y maestras que inspiran en el año 2020 y tiene como una de sus características fundamentales el uso de la tecnología tan importante en el contexto presente. Felicitaciones, Karen, y que sigas trabajando y desarrollando esta magnífica experiencia. Muy bien, vamos entonces con nuestra segunda categoría. ¿Quiénes
La ganadora de esta segunda categoría y que hoy además nos va a acompañar en el panel. Ella es Marta Sáenz Poveda, que desarrolló en Cogua, Cundinamarca, la investigación, disculpen, el ecotrueque y el delantal mágico para el inicio de la vida escolar. Quisiéramos aquí resaltar el valor fundamental de lo que debe ser la educación diferencial, la necesaria integralidad del desarrollo humano, del desarrollo de todos los potenciales humanos de nuestros niños y niñas, y cómo en esta, diríamos, en esta característica de poder recoger desde las propias poblaciones sus sentires, sus maneras de valorar, se logran impactos sociales comunitarios muy importantes para el desarrollo posterior. Muchas felicitaciones, Marta, y nos alegra mucho que vayas a estar hoy en el marco del panel compartiendo tu experiencia. En esta segunda categoría queremos anunciar que a pesar de que no existe la posibilidad de segundos puestos, el concurso quiso hacer un reconocimiento explícito en este certamen a la experiencia Menús Diferenciales para la Primera Infancia Afrodescendiente, Indígena y Campesina, desarrollada en el distrito de Cali por John Jairo Angarita Osa, a quien queremos hoy también felicitar. Y este reconocimiento particular se hace por la alta pertinencia y por el tipo de poblaciones que son abordadas, como una invitación a que en siguientes versiones del concurso podamos ampliar las investigaciones en este campo. John Jairo, muchas felicitaciones. Muy bien. Finalmente, en nuestra última categoría, investigadores recién egresados de maestría o doctorado, el primer premio lo obtuvo la investigación Análisis de coherencia de la política de atención integral a la primera infancia, de 0 a siempre, en el Plan de Desarrollo de Bucaramanga en el periodo 2016-2019, desarrollada por Miguel Jesús Pardo Uribe, a quien felicitamos de todo corazón. Es muy importante, Miguel Jesús, que los resultados de una investigación como la que tú has desarrollado puedan realmente ser presentados en distintos formatos de manera que podamos extender esto que tú hiciste a otros planes de desarrollo en el marco del análisis de política pública, de gestión territorial. Son estudios de alta relevancia y que sería muy interesante que puedan emularlos en otros contextos y que los hallazgos de la investigación realmente sigan permeando la vida de los niños, las niñas de la primera infancia desde la política pública. Una felicitación muy especial a todos los ganadores. Es un orgullo para el CINDE, es un orgullo para Fondo Acción poder entregar estos premios al esfuerzo que ustedes han tenido por seguir conservando la investigación y el trabajo directo con la primera infancia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Felicitaciones a todos los ganadores y gracias por crear territorios posibles junto a la niñez colombiana. Si quieren conocer a fondo sobre estos proyectos e investigaciones, los invitamos a consultar el enlace que les estamos compartiendo por el chat de Zoom, donde encontrarán un resumen de cada una de ellas. Ahora le doy el paso a Natalia Ucros, coordinadora del área de niñez de Fondo Acción, quien nos hablará de cómo en Fondo Acción trabajamos desde un enfoque intergeneracional y quien también moderará el panel con nuestros invitados. Natalia, buenos días.
Fabián, gracias. Sara, muchas gracias. Qué bonita esa presentación que hiciste de los ganadores. Eh, pues resaltaste puntos claves y bueno, yo estaba emocionada. Felicitaciones a los ganadores. Bueno, entonces vengo aquí a contarles un poco de cuál es la mirada desde el Fondo Acción de esta relación entre adultos y niños. Obviamente centrado en el enfoque ambiental de trabajo de Fondo Acción, pero esto pues puede obviamente como traducirse y aplicarse desde otros enfoques que se trabajan para la niñez. Nosotros desde el Fondo Acción tenemos una misión, que es esta que ustedes ven aquí, que es construir una relación sostenible entre la comunidad y el medio ambiente y fomentar el desarrollo de la niñez. Esto, pues, no nos obliga, pero obviamente nos invita a tener una mirada de sostenibilidad generacional. Nuestra mirada de sostenibilidad generacional nos convoca a pensar nuestras acciones para favorecer la participación activa, la convivencia armónica, el bienestar y los entornos protectores de niños, niñas y adolescentes, de sus comunidades, entendiendo que ellos son también parte de las comunidades y de los ecosistemas biodiversos. Obviamente, cada lugar, digamos, de Colombia tiene un ecosistema particular, las comunidades tienen una manera de habitar esos ecosistemas y de relacionarse con esos ecosistemas, y eso implica pensar cómo pueden crearse entornos protectores para los niños y las niñas en esos lugares. Entonces, desde nuestra mirada siempre tenemos que llegar con esta idea de sostenibilidad generacional, algo que siempre pensamos es, y obviamente por tener nuestro enfoque de derechos en lo que hacemos, debemos pensar que es una sostenibilidad que empieza hoy, que es una acción del presente y que debe pensarse para el futuro. Tiene una relación con el pasado porque es cómo hemos vivido, cómo nos hemos relacionado con la naturaleza que nos rodea y de la que hacemos parte. Entonces, esa palabra, digamos, de sostenibilidad es algo temporal, ¿no? Es algo que nos implica pasado, presente y futuro, y que son las personas que están ahorita las que pueden construir estos escenarios para el futuro. Hemos encontrado en la educación ambiental, desde el área de niñez, pero también desde el área ambiental, una herramienta para la sostenibilidad generacional. La educación pensada, ¿sí?, como un proceso pedagógico que puede desarrollar y fortalecer habilidades para la vida, tanto de los niños y las niñas como de los adultos. Y hemos visto que puede ser un camino para lograr y trabajar esta sostenibilidad generacional. Este ciclo que ustedes ven aquí es un ciclo conocido, digamos, en términos pedagógicos y de educación, porque es algo que ha propuesto también la UNESCO para trabajar. Y aquí nosotros le hemos dado una traducción para el mundo ambiental y para la educación ambiental. Entonces, no se inicia desde alguno, pero lo voy a contar un poco desde un punto llegando a otro. Pero obviamente cuando uno llega a la práctica puede iniciar desde cualquiera de estos lugares también según lo que el entorno le proponga y lo invite. Pero nosotros consideramos que siempre hay y siempre es necesario aprender a conocer, ¿sí? Aprender a acercarnos al territorio, a sus características, a los intereses y las prácticas propias y colectivas frente al territorio. Por territorio entiendo el lugar que habito, el lugar natural en el que habito, pero también el lugar cultural que habito y que he construido. Es clave ahí esos intereses propios y colectivos. Siempre es ese juego entre cómo vivo yo, qué me interesa, cómo me relaciono, pero cómo nos relacionamos también como colectivo. Entonces, cada niño, cada niña, cada adulto se relaciona de una manera diferente con ese lugar que habita, lo interpreta de una manera diferente y al mismo tiempo hay una construcción grupal, comunitaria, colectiva de donde estoy. Debemos pasar, o es desde la experiencia lo que hemos encontrado, a aprender a hacer. Entonces, empezar a crear y desarrollar acciones. Acá resalto la conservación y el cuidado de la naturaleza, pero pueden ser también acciones climáticas, pueden ser acciones de protección de ciertas especies. Bueno, entrar a crear y desarrollar acciones para que aprendamos a hacer o retomemos alguna práctica de conservación, de cuidado de la naturaleza, de la relación que tenemos con esta y con nuestro entorno.
Esto nos lleva, y lo hemos como confirmado en la práctica, y pues cada vez lo aplicamos más para ir encontrándole más el camino, nos enseña a aprender a vivir juntos. Hemos visto que identificar cómo crear entornos protectores desde lo ambiental para la niñez y la adolescencia nos lleva a crear entornos protectores para toda la comunidad y nos lleva a crear entornos protectores sostenibles en lo generacional. Entonces, si yo inicio a pensar cómo vivir juntos con los niños, con un enfoque de niñez, pensando en sus derechos, entendiendo qué es necesario para su desarrollo integral, entendiendo cuáles son las características sanas que debe tener ese ambiente para que los niños y las niñas puedan crecer y tener el derecho a crecer en un ambiente sano, me va a llevar a crear un entorno protector, un entorno saludable, un entorno sostenible para la comunidad en general. Entonces, buscamos cómo aprender cómo vivir juntos, cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo ahorita y cómo podemos vivir en el futuro como comunidad, obviamente, intergeneracional. Y esto nos lleva, obviamente, no, porfa, me falta, gracias, a aprender a hacer, entonces, a transformar mis prácticas y mis espacios de acción y mis tomas de decisiones. Inicié aprendiendo a conocer mi territorio, empiezo a imaginarme cómo hacer esto. Esto me lleva a aprender a vivir de una manera diferente y obviamente esto me lleva a transformarme a mí y a transformarnos a nosotros como grupo social. Entonces empiezan a cambiar las prácticas, empiezan a cambiar los espacios de acción y las tomas de decisiones. Los niños empiezan a ser parte de esta toma de decisiones, algunas veces porque los adultos giran la mirada y entienden que hay una población con unas características específicas que necesitan unas decisiones y unas acciones diferentes, o también porque los niños y las niñas empiezan a crear información, insumos, preguntas, empiezan a investigar sus fuentes de agua, empiezan a preguntar por qué comemos esto y no comemos lo otro, empiezan a sembrar plantas que se han dejado de sembrar y eso empieza a transformar las prácticas y la toma de decisiones de los adultos en las comunidades. Ahora sí, gracias. Pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo el Fondo Acción ha llevado la sostenibilidad generacional a la práctica? Les voy a dar algunas como puntaditas que hemos aplicado nosotros y les voy a contar después un ejemplo específico que tenemos ahorita en ejercicio. Entonces, como les digo, partiendo de una mirada y lectura de cada contexto, creo que el panel que vamos a ver ahorita, van a oír a Marta y van a oír a nuestro experto invitado, resaltando cómo cada contexto nos habla, sin esa mirada contextualizada, específica, sensible a las características de cada lugar. La sostenibilidad generacional no puede darse. Estaríamos hablando casi de un molde, una receta que difícilmente vamos a poder ir a aplicar a cada lugar. Obviamente, desde la labor del Fondo Acción, pues identificando las características e intereses ambientales de cada lugar, ¿no? Entonces, hay maneras diferentes de relacionarnos con la naturaleza, hay usos diferentes desde la economía, desde la cultura, desde la educación. Cada lugar se relaciona con su entorno natural de una manera distinta, entonces hay que identificar cuáles son esas características y esos intereses. Hay que identificar las dinámicas de las relaciones intergeneracionales en cada comunidad. Es muy diferente una relación intergeneracional en una comunidad arhuaca o una comunidad afro del Pacífico a una comunidad campesina de Santander o una comunidad indígena del Amazonas y la Orinoquía, o de la costa atlántica, ¿no? Cada comunidad se relaciona intergeneracionalmente diferente y es necesario llegar e identificar cómo son esas dinámicas. Primero, para potenciarlas. Segundo, para respetarlas. Y tercero, quizás para proponer otros espacios, ¿no? El cambio cultural es difícil, el cambio cultural es demorado,
pero algunas veces podemos identificar la necesidad de crear nuevas dinámicas intergeneracionales. Debemos reconocer los grupos y las organizaciones que están presentes en el territorio. El Fondo Acción, como les digo, trabaja con un enfoque ambiental y un enfoque de ambiente sano, y pues no necesariamente hacemos todo lo que es necesario, entonces debemos reconocer cuáles son esos grupos y esas organizaciones presentes en el territorio que tienen un potencial también de crear esas dinámicas intergeneracionales o que ya las están usando y que podemos entrar a potenciarlas. Siempre buscamos, y yo creo que esto es algo que debemos todos interiorizar, y es que crear entornos protectores para la niñez y la adolescencia son un motor para crear entornos protectores para toda la comunidad y para los adultos. Entonces, si logramos crear esos entornos protectores, esto nos va a movilizar el entorno protector para el resto de la comunidad. Es difícil a veces poner a la niñez en el centro, pero los que lo hacemos sabemos que poco a poco podemos lograrlo. Si ponemos a los niños y a las niñas en el centro, esto nos va a empezar a crear una dinámica de bienestar para todos los demás. Obviamente, identificando los intereses ambientales de niños y niñas y poniéndolos en acción, poniéndolos en el centro. Entonces, hay un interés por las aves, nos centramos en ese interés por las aves, pensamos con ellos qué es lo que les interesa, qué les gustaría hacer, cómo se han pensado las aves en ese territorio antes, y empezamos a crear una dinámica alrededor de ese interés principal de un niño o una niña. Otra manera de llevarlo a la práctica, obviamente, es creando espacios de diálogo horizontal entre niños, niñas, adultos, adolescentes y adolescentes. Ahorita vamos a ver en el panel cómo una de las ganadoras logra eso. Pero claro, cuando dejamos de estar en esa estructura como triangular, aquí los adultos, aquí abajo los niños oyendo a los adultos, sino que nos sentamos todos en un banquito del mismo tamaño, ¿no? Nos agachamos, como nos dicen cuando aprendemos temas de niñez, nos agachamos a mirar a los niños a su altura, a los ojos, y creamos un diálogo a esa altura entre los adultos y los niños. Logramos empezar a crear una posibilidad de sostenibilidad generacional. Eso no quiere decir que demeritemos el saber, la experiencia de los adultos, sino que justamente necesitamos que todas las experiencias y los saberes sean tan importantes que puedan entrar a ese diálogo horizontal. Posibilitando espacios de participación infantil de adolescentes, que es un poco esta creación de diálogos horizontales, pero a veces es necesario crear unos espacios particulares, a veces es necesario crear actividades donde los niños y las niñas empiezan a sentir esa capacidad y a conocer sus habilidades de participación, sus habilidades de tener un pensamiento crítico, y ahí sí los podemos llevar a ese diálogo horizontal. A veces incluso también es necesario crear esos espacios de participación con los adultos, primero con un grupo, después con otro, y después ponerlos a conversar, porque de unas cosas hablamos unos, de otras cosas hablamos otros. A veces ha sido tan marcada la diferenciación de los espacios de diálogo entre adultos y niños en las comunidades que no los podemos llevar de una a tener esos diálogos, sino tenemos como que cocinar primero con unos, cocinar después con otros y después reunirnos. Eso nos puede llevar a tener espacios de diálogo horizontal mucho más efectivos. Construyendo las alianzas con las organizaciones sociales que estén en el territorio, incidiendo metodológicamente en esas organizaciones, ayudándolas a que tengan este enfoque o convidándolas a adaptar este enfoque a su quehacer. Eso hace que podamos crear un ejercicio sostenible en el tiempo. Cada organización tiene una misión de trabajo, pero si todos logramos que realmente se piense el diálogo intergeneracional como una prioridad y una posibilidad, podemos crear estos cambios juntos. Y obviamente vinculando a las instituciones educativas dentro de los procesos. Acá resaltamos lo ambiental, pero realmente creemos que sin el sistema educativo nos podemos quedar cortos en esta labor.
el sistema educativo convoca, el sistema educativo reúne, el sistema educativo obviamente educa a los niños y a las niñas y ellos llevan este saber a su familia, pero la familia también viene al colegio. Ahorita en el panel lo vamos a ver. Entonces es clave que el sistema educativo esté involucrado en este ejercicio. Ya para terminar, les quiero entonces compartir un ejemplo real de este trueque intergeneracional que estamos desarrollando en Bocas de Carares, Santander, en el Magdalena Medio. Nosotros estamos aquí concentrándonos en la posibilidad de crear un territorio posible desde la mirada de la niñez, un territorio posible ambiental y social. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos una pregunta inicial, en este ejercicio se llama la casa taller para crear territorios posibles en Bocas del Carare, es bajo el proyecto de vida silvestre, y tenemos una pregunta central que es cómo vincular a la niñez como actor y como enfoque en el ejercicio de conservación territorial. El proyecto Vida Silvestre tiene la misión de conservar ciertas especies del Magdalena Medio para conservar un ambiente natural de ese lugar. Entonces, con esa pregunta arrancamos, tenemos tres enfoques que los ven aquí alrededor, que es el enfoque de derechos de la niñez, el enfoque de conservación y el enfoque de práctica intergeneracional. Y lo que hacemos es que esto es una espiral porque no tiene principio y final, y lo que hemos visto es que cada vez se va ampliando y ampliando más. Iniciamos con una lectura territorial, como les decía, iniciamos con entender qué es ese territorio, cuáles son sus dinámicas ambientales, cuáles son sus dinámicas hacia la niñez, cuáles son sus dinámicas también de los adultos, para empezar a relacionar. Convocamos a un grupo que le hemos llamado un grupo movilizador. Preferimos el término movilizador al término líder. No sé, hemos visto que la gente se siente más cómoda también al decirles movilizadores que al decirles líderes. Se sienten como menos responsables, pero más activos. Entonces, hemos convocado a un grupo movilizador intergeneracional. Entonces, tenemos niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas, hombres adultos, cada uno con un rol diferente. Están los profes del colegio, está el pescador, está la señora que lidera un grupo de mujeres, están niños que ya hacen parte de otros grupos de temas ambientales, otros que nunca habían formado parte de grupos de temas ambientales, pero se sienten cómodos en este grupo. Y empezamos a hacer con ellos también esta lectura territorial. Primero es una lectura que hacemos nosotros, después una lectura que hacemos con ellos. Y empezamos a identificar líneas y temas de interés, ¿no? Entonces, ahí no prima necesariamente el interés del niño o de la niña, pero es mágico porque los niños y las niñas empiezan a proponer sus temas y los adultos empiezan a girar alrededor de esos intereses de los niños y las niñas. Nos reunimos, hacemos talleres, hacemos ejercicios de consulta, hacemos conversaciones, hacemos ejercicios desde los sentidos y empiezan a surgir las líneas de interés que ellos tienen y los adultos empiezan a acercarse a esas líneas de interés. Entonces, hay intereses hacia las aves, hay intereses hacia la reforestación, hay intereses hacia la cocina y la comida, hay intereses de qué hacen los pescadores, cómo pescan, qué pasa en su día a día, hay intereses de relatar, hay intereses de escribir, hay intereses hacia la basura y hacia el uso de la basura. Entonces empiezan todos estos intereses a conversar y a definirse unas líneas de acción de ese grupo movilizador. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos encontrado con los adultos y los niños, hemos encontrado, por ejemplo, que, no sé, ese interés de qué hacer con la basura puede ser un medio de comunicación de una de las líneas temáticas como la de las aves. Entonces, hay un grupo al que le interesa investigar las aves de su territorio, conocerlas, hacer salidas de avistamiento de aves, y los otros deciden, listo, yo te puedo ayudar con el manejo de las basuras y las artesanías que haga a comunicar este tema de las aves. Hay otros que entonces dicen, no, para mí es el relato, es la mujer, la adulta que relata, que siempre en la comunidad es la encargada de hablar, de presentar, y dice, listo, yo quizás puedo ser la que ayuda
en la recuperación de los relatos de la comida tradicional, de cómo se come, qué se come, cómo se transforma el alimento, y también puedo ayudar a hacer el relato de la conservación que se quiere hacer de algunas especies de árboles. Entonces, poco a poco se van definiendo las líneas y ahí vamos encontrando la necesidad de vincularnos con las instituciones educativas y con las organizaciones sociales. Entonces, en Carare, por ejemplo, hay una organización experta en el choibo, que es un mono. Entonces, nos vinculamos con esa organización porque ellos son expertos en el territorio en ese tema. Nos vinculamos con la institución educativa porque tiene una labor frente a la educación ambiental y a su alrededor tiene todo un movimiento intergeneracional de cuidado y conservación del ambiente. Entonces convidamos al colegio a que se voltee y diga, oh, puedo vincularme con todo esto que está acá. Y poco a poco vamos haciendo que las líneas de acción cobren vida. Entonces se hacen salidas intergeneracionales de avistamiento de aves. Se hacen entrevistas a los pescadores. Aquí ustedes ven en esta foto el de gorra blanca, es un pescador. Entonces él empieza a contar cómo vive y empieza a vincular a los niños y a las niñas con la vida de los pescadores. Van, los visitan. Y poco a poco vamos creando un ambiente, una conversación intergeneracional que busca crear un territorio posible desde la conservación con los niños y las niñas y su bienestar en el centro. Y esto va generando un cambio comunitario que empieza a vincular a todos. Ese material de este ejemplo poco a poco lo van a poder encontrar en el Fondo Acción. Pero bueno, quería resaltárselos para contarles cómo en la práctica ya estamos llevando nuestro enfoque intergeneracional. Y ahora sí, los invito a que pasemos a nuestro panel de hoy, donde vamos a ver también en la práctica este ejercicio del trueque mágico. Y para arrancar, ahí ya deben estar Marta y Javier, y deben estar todos los acompañantes de Marta. Y entonces para arrancar los invito a que oigan a estos culebreros que son Carmen y John, que están en Zipaquirá, vienen de Cogua, pero se acercaron a Zipaquirá para tener una buena señal y nos van a dar la bienvenida a nuestro panel. Carmen y John, hola. Buenos días. Bueno, los oímos. Fondo Acción, Premio Marta Arango Montoya. Buenos días, estudiantes, rectores y profesores. Pongan todos atención porque para todos los males les traigo la solución. Vea usted, rector, que sufre de problemas en su institución, que le está complicando la columna y el riñón. Sí, señor. Le traigo la solución. Póngase el delantal que representa protección. Haga pruebas diagnósticas y mire cómo están sus estudiantes y con los maestros eche propuestas para adelante. Actualice el plan de estudios y haga un mapa de problemas y proponga soluciones. Y para calmar los nervios y el estrés, tómese una aromática y un té. ¿Te pasa algo, usted, maestra, que se desmayó? Sí, señor. Es que los niños no quieren aprender ni problema resolver. Les traigo la solución. Tómese esta agüita de hierbabuena con limón. Y con el ecotrueque haga juguetes, traiga billetes y fichas de conteo para que los niños realicen listas de chequeo y aprendan a contar, sumar, restar y medir. Y luego cámbielos por semillas, llévelos a sembrar, enséñenlos a cultivar, a respetar y lo más importante, a la tierrita cuidar y amar. Y si eso no funciona, invite a la abuela a que hagan recetas, les enseñe a hacer artesanías. Póngalos a leer y a escribir y enséñeles a bordar y a tejer. Y verá que todos felices le van a aprender. Sí, señor. Yo soy la abuela muy feliz. He enseñado a mis nietecitos recetas, les cuento historias, les echo poesías. Y sobre todo, les enseño lo que desde niña aprendí a hacer, a trabajar la lanita virgen, como ustedes lo pueden ver. También, si quieren que les eche una poesía que aprendí hace 60 años y que a mis nietecitos les cuento, ahí les va.
Yo soy la abuela feliz, aunque me ven llena de arrugas y canas también. Por ahí he tenido curiosos amores, ya que no adivinan ustedes con quién. Verán qué buen tipo, verán qué buen mozo, el hombre que muchas desean tener. Tiene las narices rellenas de papa, los ojos de gato, la boca de alambre. Si yo me le arrimo, se tiembla y suspira. Si le pido un beso, purrún, que allá cae. Y si eso no Buenísimo. funciona, póngalos a escribir cartas para amigos confidentes que no conozcan y les cuenten cómo se sienten. Pero maestra, para la aburrición y la gritación en el salón, le tengo la solución. Vaya a las jornadas de plan de bienestar y diviértase sin parar y no se me vuelva a incapacitar. Yo soy la mamá y me siento muy triste. Mis niños no quieren aprender y mi esposo no me sabe comprender. Le tengo la cura para la almita. Vaya al colegio a los talleres de juegos tradicionales, recetas y convivencia. Y no me le pegue al chino, téngamele paciencia. Bueno, ya para despedirnos para todos aquellos que sufren de mal de amores y de dolores, les dejamos las cartillitas para padres, estudiantes y profesores, para que las apliquen y sean de Colombia los mejores. Gracias. Buenísimo. Ya para despedirme, darle un agradecimiento a la profe Marta y felicitarla por tantos éxitos que ha tenido. Yo vengo de Cogua, de mi municipio de Cogua, mi vereda El Altico, y me siento muy orgullosa de estar aquí acompañando a estos niños, la profesora y a la mamá. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio de conversación. Gracias, Susana, gracias, Carmen, gracias, John, gracias, Mireya, y gracias, Marta, por abrir este espacio. Creo que con esa receta abren perfectamente esta conversa. Creo que no hay mejor manera de dibujar lo que yo estaba tratando de explicarles. Ellos en esa receta incluyeron todos los punticos que ahorita yo en palabras complejas trataba de decirles. Aquí está Javier Morales, invitado desde Casa de la Infancia, y vamos a arrancar con nuestras preguntas. Profe, bienvenida, felicitaciones, y cuéntenos un poquito de dónde sale este relato que acaban de darnos. Explíquenos su relación con su investigación y su proyecto. Bueno, muchas gracias. Esta experiencia surge como una necesidad de fortalecer los procesos en primera infancia. Cómo vincular los niños y hacer que nuestras transiciones sean armónicas, que los niños aprendan a través del juego, del arte y del contexto. La experiencia se desarrolla en un municipio ecoturístico, por eso lo ambiental, Cogua, pulmón verde de la sabana, donde estamos en una lucha de conservar el verde y cómo empezar a hacer procesos desde la infancia, cómo los niños pueden empezar a querer su territorio desde los procesos escolares y cómo contribuir y generar unas secuencias didácticas que impacten y que ayuden a fortalecer los procesos. Es desde ahí que aparecen los juguetes, porque es el interés primordial de los niños, así haciéndolos con material reciclable, aprovechando los elementos del medio, y a partir de allí los niños desarrollan los propósitos de la educación inicial. La parte de socialización, iniciación al conteo, iniciación al proceso de lectura, de escritura, mejorar el proceso de lenguaje y siempre fortaleciendo esa parte socioafectiva, vinculando la familia. Gracias, profe. Javier, tú aquí viste esta relación entre adultos, niños y niñas. Aquí está Susana, la abuela, está Mireya, la mamá. Quisiera que tú desde tu experiencia y tu trabajo con primera infancia nos contaras un poco por qué es pertinente fortalecer estos espacios de interacción entre los adultos y niños, como en la práctica, cómo lo has visto, dónde lo has visto. Bueno, digamos que muy buen día para todos y para todas. Primero un saludo grande, qué delicia poder participar en este panel y poder disfrutar de esas experiencias maravillosas.
Digamos que las interacciones de calidad que están demostradas a través de digamos, de las ciencias del desarrollo infantil, en toda esa cantidad de avances científicos que se han hecho, estas experiencias positivas, ¿sí? Y esa relación de interacción de calidad de los cuidadores, pues básicamente apuntan a que estos niños vayan a tener un éxito académico maravilloso, que tengan esos comportamientos adaptativos que se requieren para la vida, mucho más funcionales, y por otro lado, se pueda gozar de salud y de bienestar a lo largo de la vida. La experiencia nos ha demostrado también, en lo que hemos podido trabajar, que las experiencias negativas de estrés con algunos niños de algunas comunidades definitivamente conducen a problemas académicos, ¿sí? Y de comportamiento. Y con el paso del tiempo y en algunas investigaciones desarrolladas por estos grupos científicos de la Universidad de Harvard, nos mostraba cómo las enfermedades pueden repercutir y convertirse en crónicas, ¿sí? Y a su vez poder llevar a una menor esperanza de vida. Entonces, lo que yo puedo evidenciar con este proceso, me pareció maravilloso, es cómo se rompe con todo digamos, este proceso con cuidadores, esas relaciones de cuidador adulto-niño con interacciones de calidad, donde yo veo que los papás, el abuelo y el cruce intergeneracional lo potencia. Y yo creo que, digamos, todo este desarrollo empieza a dar en el cerebro del niño esa capacidad de planear. Ellos mismos planean, ellos monitorean y regulan su comportamiento. En lo que hemos trabajado, digamos, con el tema de los componentes de espacio público, que en este caso, en el entorno rural, hablamos más de un espacio comunitario, un entorno comunitario, ¿sí? Porque las diferencias entre lo que es lo urbano con lo rural está más que todo en el amoblamiento y en la forma en que se hace. Yo veo el entorno educativo, y ayer conversábamos un poco con la profe, y vemos cómo convierten una huerta en un entorno comunitario, ¿sí? Y cómo a través de este desarrollo lo llevan a llevar una acción tan sensible para que sea un entorno sano con el tema de la seguridad alimentaria. Nos explicaban un poco el tema de la semilla, cómo canjeaban algunos materiales que recolectaban, lo convertían en semillas, recibían sus semillas, las plantaban y empezaban a llevar sus productos para intercambiarlos con otros grupos y otros niños. Es básicamente lo que puedo observar acá, Natalia, y bueno, feliz. La copla, como dices tú, nos resume todo el proceso del deber ser con ese enfoque y con esa particularidad tan hermosa de estos muchachos de Ubalá. Gracias, Javier. Buenísimo. Susana, abuela, le tengo una pregunta. Y ahorita Javier lo estaba diciendo. Esa relación entre los adultos y los niños obviamente empieza a generar un bienestar para todos, ¿no? No solo para los niños, sino también para usted y para la familia. Y ahí está Mireya acompañándola que la puede ayudar. Para ustedes, como adultos de la familia y como familia, ¿qué ha significado participar en este proceso? ¿Qué ha cambiado en la vida de ustedes al empezar a relacionarse más con lo que hacen los niños en el colegio, a poderles contar lo que ustedes hacen, lo que han hecho durante su vida, lo que es importante en el lugar que viven? ¿Por qué ha sido importante esto y qué ha cambiado en ustedes como familia? Pues en lo que a mí corresponde, mi vida ha cambiado mucho porque yo he salido al colegio, al Altico he ido, y pues me he dado cuenta que los niños, hay muchos niños que no saben, por lo menos allá en el Altico, cómo llegó el acueducto, o cómo se siembra una mata, o cómo se cuida una oveja. Por decir lo que yo hago, mi trabajo que hago desde muy joven, hilar, nadie lo practica. Entonces me siento muy orgullosa y muy feliz de que me inviten y que yo pueda decirles y explicarles mis conocimientos. Claro, buenísimo. Y Mireya, ¿cómo ha cambiado su familia?
¿Cómo han cambiado ustedes como grupo Pues, familiar? digamos Yo sé que los papás y las mamás dijeron un día, bueno, inclúyannos, no solo a los mayores, a los abuelos y a las abuelas, sino nosotros los papás y las mamás también queremos participar. Cuénteme, ¿qué ha sido eso para ustedes como familia? es una experiencia muy bonita, es ver a nuestros hijos felices de trabajar el campo, es ver a nuestros abuelitos sentirse útiles, porque ellos son lo más importante que tenemos y es lo que más tenemos que cuidar. Y ellos nos enseñan a cultivar la tierra, nos enseñan a cuidar a nuestro planeta, que son cosas que muchas veces los niños están privados de eso porque están detrás de un computador, detrás de una máquina, y se privan de todas esas cosas tan maravillosas como es la naturaleza y todo lo que nos rodea. Y aprender esas cosas tan bonitas que primero nos enseñaban, que yo me acuerdo que cuando estábamos en la escuela le enseñaban a uno a cultivar la planta, que a hilar, a tejer, a hacer diseños con hilo, con cosas, y que los niños ahora no han tenido la posibilidad, y pues que gracias a la profe Marta esta posibilidad otra vez está viendo, y es ver a nuestros hijos cómo aprenden felices y divirtiéndose, que es lo que más les gusta, jugando, haciendo sus cosas, sus juguetes, sus plantas. Eso para nosotros ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita. Gracias, Mireya. Yo creo que usted está poniendo en palabras de la práctica diaria lo que Javier también estaba diciéndonos, como en términos de ese fortalecimiento emocional, de ese fortalecimiento de bienestar, ¿no? Es decir, tener estas interacciones a todos como comunidad nos trae un bienestar emocional, un manejo también a veces de temas de ansiedad, de situaciones psicosociales que nos ayudan también como a soltar el nudo, ¿no? En esos diálogos, en esas interacciones, además de transmitir tradiciones, además de transmitir formas de hacer o formas de entender, tenemos una posibilidad de conversar, tenemos una posibilidad de sentirnos felices, de cambiar de ambiente. Entonces los niños salen del salón y se van a la huerta, los abuelos salen de la casa y van al colegio, hacen caminatas. Creo que todo eso nos trae un bienestar emocional y psicosocial que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero que cuando lo decimos en palabras, se nota la transformación. Y quisiera que Carmen y John nos cuenten de qué se trata el ecotrueque y el delantal mágico. Este proyecto de Marta tiene un nombre muy lindo, muy particular y curioso, y creo que ustedes nos pueden contar muy bien de qué se trata el ecotrueque y el delantal mágico, y sé que ustedes traen por ahí guardados unos animalitos mágicos también. Entonces, cuéntenos, ¿qué es esto del delantal mágico y el ecotrueque? El ecotrueque sirve con material reciclable, por ejemplo, para hacer animales, plantas, juguetes. ¿Qué trajiste ahí? El delantal es la protección que nos dan nuestros abuelos para que nos enseñen a respetar, a valorar y a cuidar. Un trueque es un intercambio, ¿cierto? Un trueque es cuando uno da algo y el otro me da algo a cambio. El ecotrueque es con material reciclable, hacer manualidades que las intercambiamos con los abuelos. Como ejemplo, este helicóptero que los intercambiamos con los abuelos a cambio de que nos enseñen a cultivar la tierra, que nos enseñen a hacer recetas. Y el delantal es la protección de nuestros abuelitos que nos dan cada día y sus historias que nos cuentan con mucho amor y respeto. Ustedes construyeron ese gato matera y ese helicóptero con material reciclado, ¿cierto? Sí, señora. Y tu helicóptero se prende además, está fascinante. Y tú, Carmen, tienes en la mano, ¿qué tienes? Como la gallinita. La gallinita. ¿Y esa gallinita de dónde salió? Cuéntanos. Ella me la hicieron mis abuelitos y pues... ¿Te la dieron en el trueque? Sí.
Y para A mí ustedes, me- ¿y a ti qué te dieron? Muestra, muestra. A mí un pisquito hecho con una pepa de durazno y con palitos de palitos delgaditos y con leña. Divino está eso. ¿Y me pueden contar un poquito más del delantal mágico? ¿Qué significa el delantal mágico? ¿De qué se trata? Es de la... Bueno, Hágale, yo Susana. como abuelita, el ecotrueque con mis nietos es darles sabiduría, darles ejemplo, enseñarles respeto, amor, a cambio de que ellos también me den amor, me den mucho cariño ya en los años que tengo. Y el delantal lo usamos como protección para proteger nuestra ropa de salir a la misa, como para cuando uno sale a recoger los huevos y no llevan qué hay en el delantal, los echa, o va uno a la huerta y coge unas alverjitas o unas habitas, también ahí las puede colocar en el delantal. Muchas veces el muchacho sale y cayó allá entre el barro, entonces uno coge el delantal y lo limpia, le limpia el barro, y a veces hasta hay que sonarlo con él. Claro, para Para proteger. todo. Por eso es mágico, porque Por eso sirve es para mágico. todo. Para todo. Buenísimo, Susana. Profe, cuéntenos usted por qué llegó a ponerle este nombre a su proyecto, por qué llegó a esa idea del delantal mágico, del ecotrueque y qué ha logrado. Yo sé que usted ha logrado cosas importantes tanto en las familias como en otras profes e incluso en profes de otros municipios. Entonces, cuénteme cómo llegó a esta idea del trueque, del delantal y qué es lo que ha logrado hasta el momento, además de este premio que se gana hoy, ¿no? Bueno, primero pues llego al municipio y empiezo a hacer la investigación. Primero empiezo a mirar y a ir a indagar a campo y me encuentro con el plan de desarrollo municipal. Y dentro del plan tenían estos dos ejes grandes. El ecotrueque, que consistía en el intercambio, porque a nivel municipal lo hacen y las familias reciclan y eso de material lo cambian por mercado, en el mercado campesino. Entonces ya los niños estaban hablando y dije, pues para que esto realmente tenga una incidencia en el territorio, tenemos que unirlo a educación, porque no puede ser una propuesta que quede como solamente de paso, sino cómo realmente logramos que los niños aprendan. Y me fui dentro de la investigación. Cuando los niños llegaron posterior a la pandemia, nos contaron toda la sabiduría que habían recibido, era de los abuelos. Todo el tiempo ellos estuvieron, fue con los abuelos, era quien los cuidaron, fueron los más protegidos. Y en el municipio estaban también el grupo de adulto mayor haciendo una resignificación al delantal. Y fue ahí donde dijimos cómo no creamos un enlace y una articulación a nivel pedagógico y estas dos estrategias municipales las trajimos a la escuela, el delantal. Y ha sido un proceso en el que inició en educación inicial, pero tiene una articulación con toda la primaria, porque de aquí ya apareció el correo mágico, porque no solamente los pequeños estaban en el proceso, sino los grandes. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros queremos que también nos traigan los abuelos, nosotros también queremos aprender, queremos hacer ese trueque. Y empezamos a hacer con los más grandes, porque lo pensamos en el sector rural, donde son aulas multigrado y el maestro tiene que trabajar los 5 grados. Entonces, ¿cómo este proyecto serviría también para un aula multigrado? Entonces, con los mayores nos generamos otra estrategia que son las cartas o el correo mágico, ya para los más grandes, porque ellos al ver la trayectoria pidieron. Entonces ellos escriben cartas, leen los cuentos, las historias y esas cartas van a otro municipio. Van al municipio de Cajicá y intercambian toda la parte cultural, el reconocimiento sociocultural de los niños y de sus familias. Y es muy emotivo porque es aprender de otros niños y han aprendido la parte cultural, porque los otros niños son más de ciudad y aquí son niños de campo.
Entonces ha sido una riqueza ancestral, ha sido un reconocimiento bastante significativo, donde el proyecto ya ha tenido un impacto a nivel departamental por todo lo socioemocional que podemos ver. Además que tenemos unos instrumentos valiosos, que posterior a ello salieron unas cartillas. Y en la cartilla va las secuencias didácticas que el maestro puede aplicar en el aula como producto de investigación. Entonces, cómo este proyecto se puede llevar a otros entornos. Además, responde a seguridad alimentaria. Fuimos invitados a presentar el proyecto porque nos ganamos una beca, porque responde a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces les llamó mucho la atención cómo niños pequeños siembran, cultivan y se les enseña a trabajar toda la parte de cuidado, protección y seguridad alimentaria, que es un eje principal de la primera infancia. Yo creo que usted muestra también muy bien cómo una acción pensada para niños y niñas de una edad empieza a movilizar desde lo educativo en otros niveles, a la familia, a la municipal, ¿no? Como eso que les decía de poner a los niños y a las niñas en el centro empieza a hacer un movimiento y un giro de todos, ¿no? Claro. Javier, yo quiero que tú nos cuentes desde tu experticia en los espacios públicos para lograr ambientes sanos y amigables para la primera infancia. ¿Cómo has visto esta relación entre los niños y los adultos? Ahorita hacías como una diferenciación o una aclaración de cómo son esos espacios públicos en lo rural o en lo urbano, pero ¿cómo ves que esta relación entre adultos y niños puede potenciar esa creación de ambientes sanos y amigables para los niños y las niñas? Bueno, mira, Natalia, digamos que la experiencia la hemos sembrado muy enfocados hacia la primera infancia, a ese desarrollo infantil temprano. Y las primeras investigaciones o desarrollos que hicimos nos soportamos en pensar las ciudades y esos entornos para niños menores de 95 centímetros. Trabajamos de la mano con la Fundación Bernard Balir en un primer diseño que fue en Bogotá, en el barrio La Acacia, en Ciudad Bolívar. Y la llegada fue muy interesante porque veníamos con todo el boom de la política pública de primera infancia, el reto de construir una ruta integral de atenciones para niños y niñas en primera infancia, que en su momento cubriera 268,000 niños con atenciones integrales. Todo marcha muy bien cuando estás con esos entornos donde tus partners y los sectores son los tradicionales. Entonces tienes el sector salud, el sector de educación, el sector de recreación, cultura, todo el proceso de la educación inicial, pero cuando llegas al espacio público te encuentras con un gran diferencial. Es un entorno que es de todos y no es de nadie. Y mucho menos pensado para los niños y las niñas, con esa mirada y esa apreciación. Entonces fue muy interesante en el diseño y en la construcción el poder encontrar y acercar a otros sectores en la formulación de lo que era este rol. En ese pequeño piloto, que era un polígono, recuerdo mucho, que también utilizando las particularidades del territorio y todo este tema, nos concentramos en ver qué quería la comunidad, digamos, en empatizar con los abuelos, con los padres, con cuidadores, con las maestras, con todos, cómo querían ver o sentir su barrio. Y lo primero que nos definieron fue, queremos ver un barrio bonito, ¿sí? Que no tenga excretas de perro en las calles. Segundo, que sea seguro. Tercero, que podamos caminar por él y disfrutar. Y el cuarto nos llamó muchísimo la atención porque pues, estos barrios tienen unas desificaciones muy especiales y es más el cemento que el verde. Y es ese amor que sentimos todos por la biofilia, o sea, esa sensación del verde, que a diferencia de Cogua, que tienen el verde por todos lados, allá no hay verde. Y el poquito verde que hay estaba lleno de basuras, ¿sí? Entonces, los niños empiezan a diseñar y a imaginarse cómo querían ver su barrio.
Y para ver ese barrio, pues claro, necesitábamos de esos primos lejanos que nunca están en las políticas públicas de infancia, como son ambiente, movilidad, ¿sí? Y todas las acciones que deben ocurrir con la comunidad en el barrio. Empezaron a acercarse muchos sectores. Entonces, tú me preguntas cómo lo veíamos como sano. Por supuesto, no solamente sano en el tema de las atletas, sino empezamos ya a indagar en la calidad del aire. Cómo es el aire que respiran los niños de primera infancia y las implicaciones que tienen para su salud. Nos parecía muy importante el ruido, el sonido, los decibeles que había, y desde salud formularon una propuesta muy interesante que era por donde transiten los niños y en los almacenes, a la altura de los 95 centímetros no iba a haber comida chatarra. Una regla de juego. Aquí van a haber alimentos saludables, ¿sí? Digamos, muy pensado en ciudad. Todo esto en el marco del plan. Y a su vez, los niños más pequeñitos, de pronto ya más grandes, como no, se me olvida el nombre de mi amigo de Cogua, John, que le encanta mucho más, son más deportistas y hacen ya. Pero los más chiquiticos, las actividades son mucho más recreativas. Entonces, ¿cómo llevar acciones de promoción y prevención en salud a través de la recreación? Pero ¿cuál es la forma en que se recrea un niño a través del juego? ¿Y cómo se recrea? Entonces integramos las artes en todo este proceso. Entonces empiezan a llegar todos los sectores con sus aportes de acuerdo a lo que querían los niños de nuestra comunidad, hacer diseños de entornos mucho más seguros, amoblados. Recuerdo muchísimo que pasaban los buses y a la altura de los niños los exhaustos pegaban sobre sus caras. Entonces, cómo pacificar el tráfico, reducir la velocidad de los vehículos y generar corredores por donde caminabilidad para los niños, que se llama en su momento el corredor del jaguarcillo. Cómo se involucran los niños más grandes como guardianes de los niños en esa acción de protección a la salida del jardín, cómo eran las rutas, cómo las mamás podían transitar con coches, son algunos de los ejemplos de lo que surgió. Es básicamente la idea. Y amigable porque implica diseños a escala de niños de menos de 95 centímetros. Si uno va a ver un parque hoy en día en las ciudades, están diseñados para niños de más de 95 centímetros. Y el parque no es el ideal para un niño en primera infancia. Un niño en primera infancia necesita y le encanta más explorar, ¿sí? Y tal vez cuento una de las anécdotas que me hizo enamorarme de la primera infancia, fue con mis hijos. En una tarde de esas de domingo, mi afán por ir y llevarlos a un parque de estos que tienen juegos mecánicos, paramos en un parquecito del barrio a comprarle dos paletas. Mientras que yo compraba las paletas, ellos se encontraron en el parque con un cucarrón. Y con ese cucarrón jugaron 3 horas y media. Entendí que que en lo más sencillo para un niño está lo mejor para su desarrollo y su acción. A veces nos complicamos con nuestras ideas adultocéntricas de lo que es la recreación, el juego, y no los escuchamos. Gracias, Javier. Yo creo que el ejemplo que nos está dando Javier es también de ese diálogo intergeneracional entre los que toman las decisiones, los que diseñan las ciudades o los pueblos, los que diseñan los caminos, y los niños y las niñas que los habitan, ¿no? Es decir, como yo les decía hace un rato, cómo uno baja su silla y se sienta a la altura de ustedes, de Carmen, de John, de sus pares, se sienta a esa altura y dice, ¿cómo deben vivir ellos la ciudad? ¿Desde dónde la están mirando? ¿Qué les debo proporcionar para que estén sanos, seguros y en un ambiente amigable, ¿no? Ahí Javier nos estaba contando de esos adultos que toman las decisiones, que igual son los adultos que toman las decisiones en la familia, en el salón, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer estos diálogos? Me toca cerrar ya, pero no me quiero ir sin preguntarle a Carmen y a John. ¿Por qué es importante que otros niños y niñas como ustedes vivan esto que ustedes han vivido con la profe Marta y con sus familias? ¿Ustedes creen que esto estaría bueno para otros?
Dime, Carmen, dime. Porque podemos pasar más tiempo con nuestras familias. Sí. Bueno, estos proyectos son buenos que lleguen a otros lugares, porque empezando por el correo mágico. El correo mágico para nosotros los niños sirve por medio de nuestra escritura y por medio de las cartas para conocer a nuevos amigos de otras instituciones. El ecotrueque es reciclar, es hacer manualidades con reciclaje, que si yo encuentro una tapa no la boto en el pasto, sino la guardo para hacer alguna decoración. Y el delantal mágico es la protección de nuestros abuelos, el respeto que nos tienen, la enseñanza, y lo que yo he aprendido en mi familia es que el adulto mayor tiene la sabiduría y nosotros los niños tenemos la inteligencia para aprender de ellos. Yo quiero decir algo. Yo estoy agradecido con Dios por esta familia que me da, que me apoya cada día para seguir en mis estudios, que me han enseñado que si uno se cae, uno se levanta y sigue adelante. Y me enseñan cada día más para que yo sea el mejor. Pues también les quiero contar una historia, y es la historia del sombrero que tengo puesto. Ese sombrero me lo dejó mi abuelita Cuncia. En agosto se nos fue, ya tenía 89 años. Pues yo, mucha tristeza, pero muy feliz porque me dejó mi sombrero, un recuerdo de ella, y la extraño mucho. Gracias, John. Creo que tú nos has dicho lo importante que es para nosotros los adultos tener esos delantales mágicos que a ustedes los acojan, tener esa maravilla del derecho a una familia que te cuida y a una profe que trabaja por protegerlos, y que todos como comunidad los miremos y giremos para estar bien con ustedes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Susana, Mireya, Marta, John y Carmen. Ha sido un gusto tenerlos y me quedaría aquí conversando horas entre ustedes y Javier, pero nada, nos toca irnos, seguir con nuestra programación, pero les agradezco mucho, mucho su tiempo, sus pensamientos bonitos y sus ideas. Chao. Igualmente, nosotros muy agradecidas de que nos hayan recibido acá en la casa de la profe Marta. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, que están pendientes de nosotros, y que en otra oportunidad que nos tengan en cuenta y que nos necesiten, ahí estaremos. Y nos invita un tinto a su casa. Chao. Con mucho gusto. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a Carmen, a John, a Mireya, a Susana, a la profe Marta, Javier, por este panel tan emocionante, tan nutrido. Y ahora les queremos dar o presentar un video donde los ganadores de esta 7ª edición del Premio Marta Arango Montoya nos hablan de la importancia de este tipo de iniciativas y por qué también es importante investigar en primera infancia. Considero que es importante hacer investigación en primera infancia porque nos permite comprender y acercarnos más a los contextos en donde estamos ejerciendo nuestra labor, y de esa manera ser mejores docentes, transformar las relaciones que se dan en la escuela, familia y con los niños y las niñas, y comprender mejor nuestro quehacer como docentes en el aula. Trabajar por la primera infancia es importante y vale la pena, primero desde una perspectiva moral, en el sentido que todo trabajo supone una relación con el entorno y todo trabajo, por pequeño que parezca, puede tener una incidencia en la realidad y mejorar las condiciones de vida de las personas. También porque los niños y las niñas son un sujeto de protección especial por parte de la sociedad, la familia y el Estado, y todos debemos ser partícipes en la garantía y el goce efectivo de los derechos de los niños y las niñas. Y también porque la apuesta por la primera infancia es la mejor apuesta que puede hacer una sociedad que se piensa a futuro. Invertir y desarrollar mejores escenarios para los niños y las niñas de primera infancia es una posibilidad de desarrollar seres humanos
más inteligentes, más sensibles y más felices a futuro. Existen diferentes problemáticas en torno a la primera infancia y si bien Colombia ha logrado desarrollar políticas y establecer acciones importantes para el desarrollo integral de la primera infancia en Colombia, nos encontramos todavía con grandes retos y con un desconocimiento muy grande en diferentes sectores y ámbitos del desarrollo de las nuevas generaciones. Es importante acercar a diferentes investigadores, diferentes perspectivas también de investigación, con un compromiso ético por esta población que redunden en la posibilidad de dar alternativas y respuestas, generar también conocimiento sobre posibles soluciones, que se acerque con estrategias y acciones concretas para las personas que trabajan con esta población. Con estas iniciativas se transforman realidades y también son vinculantes de nuestras capacidades. Y voy a cerrar la trova y hacerlo con elocuencia. Los adultos protegemos la niñez y adolescencia. Bueno, y la verdad sí estoy muy emocionado de este premio Marta Arango Montoya. Creo que estas iniciativas deben perdurar en el tiempo, mejor dicho, deben ser eternas porque realmente es la mejor manera de dar a conocer el mundo nuestras investigaciones, la creación de nuestros proyectos y el trabajo que realizamos día a día por la primera infancia. Realmente es algo muy vinculante y yo creo que es una forma de soñar, de transformar la realidad, de comunicarnos con los otros y poder decir, estamos aquí unidos por nuestros niños y niñas. Muchas gracias a todos ustedes que trabajan, investigan por nuestra niñez y adolescencia. Es emocionante y necesario participar en iniciativas como el Premio Marta Arango Montoya, porque permite reconocer la labor cotidiana de los maestros del país, quienes estamos en las aulas y en cada territorio, apostándole a una educación de calidad, donde con sacrificio día a día investigamos de forma sistemática y comprometida, formando niños y familias felices para asegurar una vida escolar exitosa y una educación inicial potenciadora. Además, este premio llega en un momento muy importante y significativo, en el cual celebramos 10 años del programa Todos Aprender, del cual hago parte, donde conjuntamente formadores, tutores, directivos, maestros, niñas y familias hacemos investigación, consolidando red de aprendizaje y generando proyectos de aula innovadores en espacios armónicos para asegurar una mejor calidad de vida de nuestros niños y niñas que son el centro de nuestra misión educativa. Ahora le doy paso a Sandra Arango, quien hace parte de la familia Marta Arango Montoya y quien también nos dará unas palabras. Buenos días. Felicitaciones a todos y todas las ganadoras del 7º premio de Marta Arango Montoya. Este premio muestra el compromiso, la dedicación, la protección, el desarrollo integral, la dedicación, el bienestar que ustedes proveen a lo más preciado que son nuestros niños y niñas. Nuestra tía Marta siempre nos dijo, lo más importante que tenemos que hacer como educadores es conocer a quiénes son nuestros niños y niñas, qué tipos de programas son los más adecuados para ellos. Lo más importante que nuestro país necesita es que trabajemos e invertimos en la primera infancia. Si esto no lo hacemos, estaremos preparando ciudadanos de segunda categoría y obviamente esto no lo queremos. Gracias a ustedes, hoy muchos niños y niñas docentes tienen nuevas oportunidades de superar muchos obstáculos y de tener mejor calidad de educación y de vida. Y por eso los felicito.
Ahora los invito para que la próxima convocatoria del Premio Marta Arango Montoya que se expanda, que ustedes compartan con sus colegas, con sus comunidades. Nosotros sabemos que hay mucha gente trabajando, investigando y apoyando nuestra infancia. Así que no dejemos pasar esta oportunidad y que el próximo marzo del 2023 nos acompañen a difundir esta información para la 8ª convocatoria de los premios Marta Arango Montoya. Felicitaciones a todos y todas los ganadores de hoy. Y muchas felicitaciones a John y a Carmen, que en realidad nos hicieron recordar mucha gente que se nos ha ido, pero esos detalles que tú tienes de tu sombrero es increíble. Y muchas gracias por esas ideas de delantales y de compartir, que en realidad este video yo lo estaba viendo y dije, lo tengo que compartir con mucha gente desde aquí, porque todos podemos hacer una diferencia con toda nuestra comunidad. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Sandra. Sí, así es. Todos podemos hacer una diferencia. Antes de pasar a nuestro espacio de preguntas, los invitamos a llenar nuestra breve encuesta que encontrarán en el chat de Zoom. Es muy importante para nosotros conocer sus opiniones sobre este webinar. Ahora sí vamos a pasar a nuestro espacio de preguntas. Por favor, si tienen alguna, la pueden enviar al chat de Zoom. Y nos preguntan, profe Marta, ¿qué recomendación le daría a otros que quieran hacer este tipo de acciones? Bueno, mi recomendación general es a todos los maestros que no les dé miedo investigar y trabajar por la primera infancia. Es el sello más valioso porque es formar para la vida, no es solo un momento, porque estos primeros años son trascendentales en los niños. Todo lo que sembremos en ellos son las bases fundamentales para toda su vida. Una primera infancia y una educación de calidad en estos primeros grados aseguran profesionales exitosos, y no solamente profesionales, sino ciudadanos que impacten en el territorio, que es lo que necesitamos. Entonces creo que esa es la invitación a todos los maestros de Colombia, que sueñen, que crean, que hagan de la educación inicial una oportunidad para, a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, para que nuestras aulas se conviertan realmente en centros de innovación. Es aquí donde nosotros podemos innovar e impactar en la educación. Muchas gracias. Gracias, Marta. Natalia, nos preguntan aquí, cuando usted hablaba al principio sobre la casa taller, nos preguntan, ¿los niños y niñas de la casa taller son de primera infancia o incluyen niños y niñas más grandes? Es para todos, mejor dicho, allá están bienvenidos. Incluso se llama casa taller porque así le puso la comunidad, pero no es nada físico, no existe una casa, no existe una construcción, sino más bien es un espacio de encuentro y se ha convertido, es como en un espacio imaginario de encuentro de toda la comunidad. Entonces, ahí llegan niños chiquitos hasta adolescentes y jóvenes, y como además están los adultos, entonces se convierte en un espacio en el que al final hay actividad para todos, ¿no? Entonces, principalmente en este momento participan adolescentes, porque quizás son los que pueden hacer autónomamente más acciones, entonces ellos pueden salir a los recorridos, pueden acompañarnos a la entrevista del pescador, pueden ir sin sus adultos, cuidadores, ¿no? Pero si llega la mamá con su bebé, si llega la mamá con su hija de 5 años, todos son parte de la casa taller. Como les digo, ni siquiera es un espacio físico, sino que se ha convertido en un espacio imaginario de la comunidad. Entonces, todos están trabajando por un territorio posible desde lo que hacen en su vida diaria. Entonces, desde saber cómo alimentarse o cómo transformar los alimentos para un bebé, hasta cómo guiar a mis compañeros del colegio a un avistamiento de aves. Hay para todas las edades. De eso se trata un poco la casa taller. Gracias, Natalia. Y bueno, una última pregunta antes de cerrar este espacio, y es para la profe Marta, y es sobre las cartillas.
¿Cómo las pueden usar los profes? Bueno, las cartillas están diseñadas a partir de ejercicios, primero de una cartografía social, a partir del reconocimiento del territorio y a partir de allí de las necesidades de los estudiantes, de los gustos y los intereses, se genera una secuencia didáctica. Toda esta secuencia didáctica está asociada al proceso de innovación y desarrollo, porque es importante empezar a crear emprendimientos desde los niños desde pequeños. Porque si encontramos esos intereses, para los niños les va a ser más significativo ir a la escuela. Y ese es el sentido de estas cartillas, que se conviertan en un apoyo para los maestros, más aquellos que están en zonas rurales, y se convierten como en un regalo valioso para que ellos lo puedan usar de forma frecuente. También están los talleres ya elaborados de cómo ellos pueden organizar una actividad con padres a través de juegos tradicionales, un cineforo, actividades sencillas, pero que, como hablaba el experto, son realmente significativas. Como a partir de una actividad sencilla, que la abuela les enseña a los niños a elaborar unas arepas, pero posteriormente esas arepas van y las comparten en familia, y es todo el sentido a través de un juego tradicional, es el diálogo, son las acciones afectivas, porque posterior a una pandemia, hablar de afectividad tiene que ser el eje para que nos volvamos seres humanos sensibles, y así esto nos ayude a aprender de forma más significativa. Entonces, ese es el sentido de este material. Es muy sencillo, está con un lenguaje muy propio, cotidiano, para que cualquier educador lo pueda hacer. Definitivamente más herramientas para unir esfuerzos y seguir trabajando por las niñas y niños del país. Bueno, con esto pues llegamos al final. Muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan un feliz día, y recuerden que desde Fondo Acción creamos territorios posibles para la niñez en Colombia. Buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Un abrazo gigante y felicitaciones a los ganadores. Y a los que claro que vamos sí. adelante con la investigación. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan lindo día. Felicitaciones nuevamente a los ganadores. Chao, chao. Muchas felicitaciones a todos. Que tengan buen día. Gracias. Chao, chao.